Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 71 del curso de Geometría. En esta primera parte de esta lección vamos a discutir varios problemas de aplicación de las fórmulas que demostramos en la lección previa de cómo para buscar el área de rectángulos, cuadrados y paralelogramos. Pues mire estos ejemplos. Dice: un rectángulo mide 12 pies en su base y 8 pies de altura. Determine su área. Recordamos que demostramos que el área de cualquier rectángulo está dada por esta fórmula, el producto de la multiplicación de lo que mide su base por lo que mide su altura. Si en este problema nos dice que la base mide 12 pies, ¿verdad?, y la altura mide 8 pies, pues tenemos que multiplicar 12 pies por 8 pies. Y 12 por 8 da 96, y al multiplicar pie por pie, aplicando el álgebra, eso es pies cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese rectángulo cabe, en la región que él encierra, 96 cuadrados de un pie cada lado. ¿Ven? Entonces, esa era la interpretación de lo que es el área de una figura, ¿verdad?, como lo es un rectángulo. En este segundo ejemplo dice: el largo de un rectángulo es 5, mientras que su área es 15. Y nos piden que hallemos su ancho. Usted dirá, bueno, pues nos dan ahora, fíjense que en vez de hablarnos de la base y la altura de un rectángulo, nos hablan del largo y del ancho. Ocurre que en un rectángulo, uno de los lados, por ejemplo el horizontal de abajo y de arriba, podemos identificarlo como la base del rectángulo, y entonces el otro lado, que automáticamente es perpendicular a esa base, podríamos identificarlo como la altura, porque recuerda que la altura es la distancia, lo que mide el segmento que es perpendicular entre un lado en un rectángulo y el otro lado que es paralelo a ese lado en ese rectángulo, ¿verdad? Pero como los lados de los rectángulos son perpendiculares unos a otros, podemos identificar uno como la base y el otro como la altura. No necesariamente la base es de abajo y la altura que va por vertical, sino cualquiera de los dos puede ser la base y cualquiera de los dos puede ser la altura. Bueno, pues entonces, y eso es lo que dice aquí: como un rectángulo, a medida de uno de sus lados puede ser la de su base y la de su lado contiguo la de su altura, y como el área de cualquier rectángulo está dado por esta fórmula, el producto de la multiplicación de lo que mide la base por lo que mide la altura, entonces si yo sustituyo los datos que me da el problema, fíjense que el problema dice que el área es 15, así que en vez de área ponemos 15, porque eso es lo que mide el área, según el problema, será igual a, y podemos identificar entonces a este lado que mide 5 como la base de ese rectángulo, y el ancho, que no es la A, puede identificar, y la altura, que es la variable A, lo podemos identificar precisamente con el ancho que estamos buscando, ¿verdad? Y si usted toma esta ecuación, que es sencilla, ¿verdad?, que dice que 15 es igual a 5A, y divide en ambos lados entre 5 para dejarla solita, me queda la A sola, y 15 entre 5, así que el ancho, que correspondería a la altura, claro está, de ese rectángulo, es 3 unidades de largo. Y tendríamos la solución de ese problema. En este ejemplo nos piden que busquemos el área de un cuadrado cuyos lados miden 7.8 metros. Fíjense que un cuadrado, recuerda que es un rectángulo cuyos 4 lados miden igual. Y el problema nos dice que cada lado mide 7.8 metros. ¿Cuál es su área? Pues demostramos un corolario, de hecho, que dice que el área de un cuadrado está dada por esta fórmula, lo que mide a cada lado al cuadrado. Pues si cada lado mide 7.8 metros, pues sustituimos ahí, porque eso es lo que nos dice que mide, el problema que mide cada lado, 7.8 metros. Y si lo cuadramos, usted multiplica 7.8 por 7.8, ya sea manualmente o con calculadora, le va a dar 60.84. Y al cuadrar los metros, pues metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese cuadrado caben 60.84 cuadrados que miden 1 metro por cada lado. Así que esa es la interpretación, claro, otra vez, como interpretamos aquí esos 97 cuadrados, de lo que significa esa área de ese cuadrado. El 4, problema 4, nos dice que hallemos el área de los siguientes paralelogramos. Nos dan un paralelogramo aquí, ¿verdad? Dos diagramas. Ahora nos presentan ya dibujados. Fíjense que en este primer diagrama, en este primer paralelogramo, tenemos el paralelogramo A, B, C, D. Nos indican que este lado de aquí mide 7 centímetros. Recuerde que un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Así que este lado de aquí también medirá 7 centímetros. Y podemos identificar entonces ese lado como la base, porque fíjense que entonces sobre ese lado nos da la medida de este segmento que es perpendicular a esa base. Y si es perpendicular, podemos identificar entonces la medida de este segmento como la altura
de ese paralelogramo, que es la distancia, ¿verdad?, perpendicular desde este lado hasta este lado. Y dice que mide 5 centímetros. Así que por lo tanto nos dan la base y la altura, así que el área de ese paralelogramo A, B, C, D será el producto de la multiplicación de lo que mide su base, que es 7 centímetros, por lo que mide su altura, que es 5. Por eso es que multiplicamos 7 centímetros por 5 centímetros. 7 por 5 es 35 y centímetros por centímetros cuadrados. Y ese sería el área que cubre ese paralelogramo. Fíjense en este otro paralelogramo que nos dan orientado de esta otra forma, ¿verdad? Y dicen, nos dan la medida de este lado, que claro será igual a la medida de este lado, y la medida de este lado, que claro será igual a la medida de este lado. Este mide 3 pies, igual que este, y este mide 4 pies, igual que este. Entonces nos dan la medida de este segmento que va perpendicular desde este lado hasta el segmento, más bien la línea que contiene a este otro lado. Y ese precisamente, por definición, la altura, ¿verdad? Porque dice que el segmento es perpendicular desde este lado, partiendo específicamente del punto O de este lado, hasta el segmento este que contiene al lado este del paralelogramo que mide 3 pies. Así que yo podría identificar con este lado, 3 pies, la base, y este segmento que está aquí, que es perpendicular, como dice aquí, a la línea que contiene a ese lado, como la altura de ese paralelogramo. Así que, nuevamente, ahora el área de este paralelogramo, que lo hemos llamado, mide NP o H, es la base por la altura, así que será 3 es la base, por la altura, que es 3.5, 3 por 3.5 da 10.5, y pies por pies cuadrados. Así que ese sería el área de ese paralelogramo. Fíjense en este quinto ejemplo, dice, hay el área de un paralelogramo que tiene una base con medida 8.3 y una altura de 3.2 centímetros. Bueno, aquí nos dan los datos, ¿verdad?, inmediatamente. La base es 8.3, ¿verdad? Nosotros tenemos la fórmula nuevamente, que es área igual a base por altura, 8.3 es la base, por 3.2 que es la altura, y 8.3 por 3.2 es 26.56, y centímetros por centímetros cuadrados. Así que esa sería el área de ese paralelogramo. Quiero llamarle la atención aquí a una cosa que ya llamamos la atención en la lección anterior, de que la fórmula para buscar el área de un paralelogramo es igual a la fórmula para hallar el área también de un rectángulo. Bueno, y la única cosa con que usted tiene que tener cuidado en esta fórmula, que es la misma, es como usted usa esa fórmula para buscar el área de un paralelogramo, uno de los valores es la medida de uno de los lados, pero el otro valor no es la medida del otro lado, sino la medida de ese segmento que es perpendicular desde el lado que usted use como base hasta el otro lado que es congruente a él, ¿no? Así que fíjense que no piensen que 8.3 es la medida de la base y que 3.2 es la medida de este otro lado. No, el 3.2 es la medida de esta altura. Así que este estaría representándolo a ese paralelogramo de ese problema, ¿verdad? En el caso de que sea un rectángulo, ¿verdad?, por ejemplo así, entonces fíjense que la base sería aquí, pero entonces este lado del lado izquierdo, por ejemplo, hace las veces de altura, porque también es perpendicular al lado que estoy usando como base. Se fija, así que en el caso de un rectángulo es el largo por el ancho, ¿verdad?, porque da que el ancho, si usted quiere pensarlo así, es la altura sobre la base. Pero en el caso de un paralelogramo, no. No es lo que mide este lado por lo que mide este lado, sino lo que mide este lado por lo que mide este segmento que es perpendicular a ese lado. Y esa sería la altura, ¿verdad? Bueno, fíjense en este otro ejemplo, dice, el área de un paralelogramo es de 108 unidades cuadradas. Si su base está en la razón de 4 a 3 con la altura, determine cuánto miden su base y su altura. Bueno, fíjense para al revés. Ahora no nos dan la base y la altura, sino nos dan el área. Y queremos buscar cuánto es la base y cuánto es la altura. ¿Y qué datos nos dan sobre la base y la altura? Que la razón de la base a la altura es de 4 a 3. Vamos a recordarnos más bien del álgebra elemental ese tipo de problema. Y cuando nos daban así la razón en que estaba subdividida cierta cantidad, usted dejaba que una variable que generalmente era la C, fuera lo que sea en la parte compartida. Por eso es que se le da el nombre de C a esa variable, la parte compartida, de la C de la compartida, para formar la razón de 4 a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la base, como la razón es de base a la altura de 4 a 3, la base es 4 veces esa parte compartida, mientras que la altura será 3 veces esa parte compartida. De hecho, fíjense que si yo tomo la base, que estoy dejando que no sea 4 veces esa parte compartida, entre la altura,
que dice que es 3C, 3 veces esa parte compartida, la C cancela y queda 4 tercios. O sea, es una razón de 4 a 3, es lo que dice el problema, ¿no? Bien, entonces, ahora, si la base, estamos dejando, vamos a ir acá, si la base ahora es 4C y la altura es 3C, si sustituimos en la fórmula para buscar el área de un paralelogramo, que es lo que nos dan aquí, ¿verdad? De un paralelogramo, que es el producto de la multiplicación de la base por la altura, pues será 4 veces C por 3 veces C. Y esto, fíjese que da 4 por 3, 12, y C por C, C cuadrado. Y dice que esa área es de 108 unidades. ¿Ok? 108 unidades. Así que fíjese que de aquí, de esa ecuación, yo puedo sacar fácilmente cuánto, por lo menos, el cuadrado de la parte compartida. O sea, sacamos aquí de esa ecuación que dice que 12 veces el cuadrado de la parte compartida es 108. Y para dejar la parte compartida cuadrada sola, dividimos en ambos lados entre 12. Aquí se nos cancela el 12 y nos queda que el cuadrado de la parte compartida es 108 entre 12. Si usted hace esa división, ya bien sea manualmente o con calculadora, va a dar que es 9. Así es que el cuadrado de la parte compartida es 9. ¿Okay? El cuadrado de la parte compartida es 9. Pues, por definición de la raíz cuadrada, el concepto de raíz cuadrada, que también lo dimos en el álgebra elemental, vamos a borrar este segundo ejemplo, ¿verdad? Y recordar que si usted tiene que la raíz cuadrada de cierto número A, un número R, entonces el cuadrado de esa supuesta raíz va a dar el número A, este que está aquí adentro. ¿Se acuerda? Esa es la definición de una raíz cuadrada de un número A, donde recuerde también los detalles que ese número A tendría que ser mayor o igual que 0, un número real positivo o 0, e igualmente la raíz debe ser un número mayor o igual que 0, un número real positivo o 0. Bueno, pues ¿cuál será el número cuyo cuadrado es 9? O sea, ¿cuál será la raíz cuadrada de 9? Porque si R cuadrado es A, pues entonces R es la raíz cuadrada de ese número A. Así que si C cuadrado es 9, eso significa que C, vamos a borrar entonces ahora la definición de raíz cuadrada, ya que la repasamos, ¿verdad? Pero vamos a darla por un momentito aquí. Si R cuadrado es A, entonces R es la raíz cuadrada de 9. Pues si C cuadrado es 9, pues C será la raíz cuadrada de 9. Pero la raíz cuadrada de 9, ¿qué número es que cuando usted lo multiplica por él mismo da 9? Pues 3. Así que la parte compartida es 3. Bueno, eso recuerde que es la parte compartida. Lo que nos está pidiendo el problema no es que la parte compartida esa, sino cuánto es la base de ese paralelogramo y la altura de ese paralelogramo. Y como habíamos dejado que la base fuera 4C, entonces la base mide 4 por 3, o sea 12 unidades de largo. Mientras que la altura mide, bueno, recuerden que la altura iba a ser 3 veces, la altura es 3 veces la parte compartida, 3 por 3. Y eso da 9. Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, lo que es la base y la altura de ese paralelogramo. Fíjense que en este caso, repetimos, no nos dan cuánto es la base y cuánto es la altura para buscar el área, sino que nos dan el área para buscar cuánto es la base y cuánto es la altura, y nos dan la relación entre la base y la altura, que tienen entre ellas una razón de 4 a 3. Muy bien, pues ya con estos ejemplos usted puede hacer cualquier tipo de problema que tenga que ver con buscar el área, ya sea de rectángulos, de cuadrados y de paralelogramos. Vamos a terminar esta primera parte de esta lección viendo este corolario, que dice lo siguiente. Si dos paralelogramos tienen base y altura de la misma medida, o sea, las dos bases de los dos paralelogramos miden lo mismo y las dos alturas miden lo mismo, no quiere decir que la base y la altura sean iguales, sino que las bases y las alturas miden lo mismo
respectivamente, ¿verdad? Entonces, los paralelogramos son equivalentes. Lo que dice ese corolario es que si dos paralelogramos tienen la misma base y la misma altura entre ellos, pues tienen la misma área. Y eso es obvio, ¿verdad que sí? Eso es virtualmente obvio. Lo importante es que usted se dé cuenta en la figura que nos va a ayudar a hacer la demostración, que muchos estudiantes piensan que al ser dos paralelos que tienen la misma base y la misma altura tienen que ser congruentes. No tienen que ser congruentes. Lo que sí van a hacer es que son equivalentes, tienen la misma área. Ya usted verá cuando hagamos el dibujo. Suponga que A, B, C y D y H, I, J, K son dos paralelogramos. Vamos acá. Son dos ambos con bases midiendo B y ambos con alturas midiendo A. Perdón, A menos. Bueno, vamos a hacer un dibujo de ambos paralelogramas. Vamos a ver que uno de los paralelogramas es este que voy a dibujarles aquí. ¿Dónde? Vamos a ver la medida de este lado como la base y la medida, claro, de ese segmento que es perpendicular a esa base como la altura. Y vamos a poner aquí otro paralelogramo, ¿verdad? Y los dibujé teniendo el cuidado de que esas bases de ambos midan lo mismo y que esa altura de ambos midan lo mismo. Vamos a llamar a este, uno de ellos se llamaba el paralelogramo AB, CD, y el otro dice que se llama el HI, J y K. Bien, pues queremos ver que el área del paralelogramo ABCD es igual al área del paralelogramo HIJK. Que eso es lo que significa que son equivalentes, que tienen la misma área. Ahora, fíjense que obviamente, lo que vamos a notar aquí, es que obviamente esos paralelogramos no son congruentes. Si yo moviera este paralelogramo aquí para tratar de hacer coincidir sus partes, obviamente no coinciden, ¿verdad? Esta base sí coincidirá con esta, porque mide lo mismo, ¿verdad? Pero entonces fíjense que quedaría así, ¿verdad?
no cuadran, no coinciden las otras partes de ambos paralelogramas. Y te dirá, bueno, pues entonces vamos a rotar, a girar ese paralelogramo de manera que quede así. Y entonces este lado quedará, ¿verdad?, otra vez aquí. Y entonces este lado caerá al darle vuelta inclinado por lo menos en el mismo sentido que este. Pero fíjense que la inclinación aquí es menor que la inclinación que tiene este. Así que cuando yo lo gire y que quede la inclinación en el mismo sentido, esta inclinación es menor que la del otro, o mayor más bien que la del otro, y tampoco coincidirá. Así que vamos a hacer esa observación, que eso no es parte del teorema, que dice: note que ambos paralelogramos no son congruentes. Sin embargo, si yo tomo el área del paralelogramo ABCD, será el producto de la multiplicación de su base, que es B, por su altura, que es A. Y fíjense que eso es lo mismo que la multiplicación de esta base, de este otro paralelogramo, por esa altura. Así que también es el área de HI por acá. O sea que a pesar de que no son congruentes, sí tienen la misma área. Y si tienen la misma área, por lo tanto son equivalentes. Pues con eso terminó la demostración. Y con eso, de hecho, terminamos esta primera parte de esta lección número 71. Ya mismo lo vemos en la segunda parte, donde vamos a derivar, donde vamos a demostrar el teorema que nos dice cómo buscar el área de un triángulo. Nos vemos entonces.